Hoy vamos a reflexionar sobre el diagnóstico de la condición humana según la Biblia. En el campo de la medicina, diagnosticar es identificar una enfermedad a partir de la observación de sus síntomas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que nos da la palabra de Dios? ¿Será que puede revelarnos la naturaleza de nuestro problema espiritual? El apóstol Pablo nos da una respuesta contundente en Romanos 3:9 al 20 donde dice: ¿qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí se nos recuerda que todos los seres humanos, sin importar nuestra procedencia o nacionalidad, estamos bajo el dominio del pecado. No hay distinción en cuanto a nuestra condición pecaminosa, pues todos hemos fallado en cumplir la voluntad de Dios. Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento para respaldar su afirmación y concluye con una sentencia contundente. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta declaración tan rotunda debe llevarnos a una profunda autorreflexión y a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo somos frente a su justicia? ¿Cómo quedamos frente a su estándar? La respuesta es que ninguno de nosotros puede presumir de ser justo por sí mismo. Todos hemos pecado y nos hemos apartado del camino de Dios. Proverbios 29 hace una pregunta retórica. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta es que nadie puede decirlo, pues nadie puede alcanzar el estándar de perfección necesario para ser salvo por sí mismo. Isaías 64:6 lo expresa de forma más gráfica al decir: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aunque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, el pecado distorsionó esa imagen. Ahora, cuando Dios nos mira, ve a sus amadas criaturas desviadas del camino, como ovejas extraviadas. Él ve nuestros corazones endurecidos y nuestra inclinación al pecado. Primera Reyes 8:46 declara que no hay hombre que no peque. Eso significa que aún el mejor de nosotros se queda abismalmente lejos de la perfección a la que Dios nos llama a vivir. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos alcanzar su altísimo estándar. Es por eso que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios que Él nos ofrece a través de Jesucristo. Ahora bien, aunque la Biblia enseña la universalidad del pecado, ¿qué pruebas hay de que esto sea verdad? ¿Existen evidencias del pecado universal en el mundo en que vivimos? Por supuesto que sí. Consideren los siguientes argumentos. 1. La historia humana y las noticias diarias nos muestran la violencia, la injusticia, la corrupción y el sufrimiento que el pecado causa en el mundo. 2. Todos luchamos con pensamientos y actitudes negativas incluso cuando tratamos de ser buenos. Somos presa fácil de la envidia, el orgullo, la ira, la codicia y la lujuria. 3. Tenemos serios problemas en nuestras relaciones con los demás. Por eso vemos a diario conflictos, traiciones, abusos y divorcios. 4. Los psicólogos y psiquiatras saben de la lucha interna del ser humano con sus deseos destructivos que pueden llevarnos a la depresión, la ansiedad y las adicciones. 5. Las buenas obras que hacemos están mezcladas con motivos egoístas. No hacemos las cosas con motivaciones puras, sino que muy en el fondo, buscamos el reconocimiento, el beneficio y la satisfacción personal. 6. Los niños pequeños muestran conductas egoístas y crueles incluso sin que nadie se las enseñe. Mienten, pelean, desobedecen y constantemente se burlan unos de otros. Todo esto y mucho más ratifica lo que la Biblia enseña, y es que, en ninguna parte del mundo hay alguien verdaderamente justo, alguien verdaderamente bueno o alguien en verdad inocente. Todos hemos desobedecido la ley de Dios en incontables formas y ocasiones. En conclusión, se hace evidente que toda la humanidad está bajo el pecado, no hay justo, ni aun uno. Todo el mundo es culpable ante Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y debido a esta realidad, toda la humanidad está bajo la sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte según Santiago 1:15. ¿Por qué toda esta información es importante?
¿Por qué es importante saber este diagnóstico? ¿Por qué es urgente entender esta verdad? ¿Por qué esto es lo primero que un inconverso debe oír? Porque sólo así podremos apreciar la solución que Dios nos ofrece en el Evangelio. Sólo así podremos reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Sólo así podremos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en la obra de Cristo en la cruz para recibir el perdón y la vida eterna. Por eso, una comprensión de nuestra culpa siempre debe preceder a la aceptación del Evangelio. Antes de venir a Cristo hay que reconocer nuestra necesidad de perdón, de otro modo no podremos ver ni entender el sacrificio de Jesús por nosotros. Como alguien dijo, sin la culpa no se puede recibir la gracia y el perdón. Por esa razón, lo primero que el Evangelio busca hacer es anular la confianza en nosotros mismos. Quiere destruir por nuestro propio bien toda nuestra autoconfianza, de modo que confiemos únicamente en Cristo. Entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar al escuchar la doctrina de la universalidad del pecado? Esta enseñanza puede ser difícil de aceptar, pero es importante recordar que su objetivo es hacernos conscientes de nuestra necesidad de redención. Así que no deberíamos ofendernos, violentarnos ni defendernos, aunque eso es lo que sucede la mayoría de las veces. Más bien deberíamos entristecernos, avergonzarnos, desesperarnos e intranquilizarnos. La tristeza puede ser una respuesta saludable que nos lleve al cambio. En 2 Corintios 7:10, Pablo dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La vergüenza, por otra parte, puede ser un poderoso recordatorio de nuestra necesidad de perdón. En lugar de negarla o escapar de ella, podemos llevar nuestra vergüenza a Dios, quien promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Por último, la desesperación puede ser una señal de que estamos llegando al final de nuestras propias fuerzas y que necesitamos la ayuda de Dios. Así que, permita que esta enseñanza se convierta en una motivación para buscar la paz con Dios. Recuerde que Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar».